la invitación. Gracias. Qué bueno es adorar a Dios, ¿no? A veces las canciones, o no a veces, generalmente uno no sabe cómo y qué decirle a Dios, ¿no? Y las canciones nos dan libreto para entrar a su presencia, como dice, con alabanzas, con adoración, con gratitud, ¿eh? Que Dios es siempre merecedor de todo esto. Bueno, en esta noche quería hablar acerca de un tema que hace unas semanas atrás estuve de pronto ahí pensando, ¿no? De pronto vieron que viene esa ráfaga de espíritu y nos hace entender cosas que, o por lo menos ver cosas que por ahí no habíamos visto antes. Y eso es lo lindo de la palabra. Por eso la Biblia dice de sí misma que ella es viva y eficaz. Es viva, es actual. Constantemente trae consejos a nuestra vida para aplicarlos en este tiempo, en tu momento, cuando vos lo necesitás, cuando yo lo necesito. Dios nos habla a través de su palabra y a través de esa revelación uno puede encontrar paz, quietud interior, seguridad y tantas cosas frente al problema que estamos enfrentando en ese momento, ¿no? Así que es lindo estar siempre atentos a lo que Dios puede hablarnos a través de la palabra. Les pregunto algo en esta noche. ¿Cuántos han comprado algún artefacto electrónico, mecánico, de servicio o lo que fuere, y que al principio los atrajo, ¿no? Les llamó la atención y dijeron, qué bárbaro, si puedo tener esto? Mi señora se compró hace un tiempo esa escoba, ¿cómo es? No es una escoba, ¿eh? Algo así. No. La que, ¿no? Manda vapor para limpiar cortinas, te plancha el traje. El traje siempre fue a la tintorería. ¿No? Y uno lo ve y dice, qué bárbaro, esto de ser tremendo, ¿no? Me ahorro horas de trabajo y qué sé yo. Y de pronto no era eso. Y uno dice, no es lo que parece, ¿no? Mira, eso no es lo que parece. Te venden un producto, pero en realidad lo que te prometen no se cumple, ¿no? Y pensando en esto, meditaba en un pasaje bíblico que nosotros lo conocemos mucho, que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 14. Tengo cambiado los números en mi cabeza. Proverbios 14, 12. ¿Qué le parece si lo leemos juntos un cachito? ¿Lo tiene? ¿Sí? Si lo tiene, me acompaña, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen, ¿cómo? Derecho, dice, ¿no? Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Lo conocemos? ¿Sí? Inmediatamente a nuestra mente viene la idea de que, bueno, lo que me está tratando de decir la palabra es que muchas veces lo que yo creo que es correcto no es correcto. O la decisión que estoy tomando en base a ciertos parámetros no me va a llevar a donde yo creo que me va a llevar. Entonces, en mi cabeza digo, ¿qué pasa si este versículo lo doy vuelta? ¿No? Y le pongo el negativo, por así decirlo. Entonces, si yo lo diera vuelta, este versículo podría decir, hay caminos que al hombre le parecen torcidos, pero su fin es camino de vida. ¿Me siguen? ¿No? Más o menos sería así. Y eso me llevó a pensar en que muchas veces nosotros tenemos un concepto de la vida cristiana basados en ideas preconcebidas, ¿no es cierto? En donde uno cree que las cosas deben ser de una determinada manera y uno hace planes en base a esos pensamientos y uno se extiende hacia el futuro, ¿no? Y uno arma toda una estructura de vida
en donde uno sabe, bueno, a qué edad va a dejar de estudiar, porque se va a recibir, y cuando se reciba probablemente se case, y cuando se case y teniendo un buen trabajo va a tener hijos, y cuando tenga hijos los va a educar de una determinada manera, para que cada uno de ellos alcance dentro del hogar y se prepare un determinado futuro. Y uno está trabajando, ¿no?, en ese sentido y con esos conceptos, y se esfuerza para lograr alcanzar ese objetivo que ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. El problema con el que muchas veces nos encontramos es que no terminé la carrera, no conseguí un buen trabajo, no tengo candidata para casarme, no tengo hijos, y por otro lado puede ser que haya tenido la posibilidad de casarme, tuve hijos, traté de educarlos y me salieron para cualquier lado. Y uno dice, esto es lo que yo planifiqué, o lo que quise planificar, quise alcanzar, pero no lo logré. Y lo que puede pasar es que viene a nuestro interior un sentimiento de fracaso, un sentimiento de culpa. Me siento culpable porque quizás no me esforcé todo lo necesario para alcanzar, ¿no?, a recibirme. No tuve la sabiduría para llevar adelante un matrimonio. No tuve la sensibilidad para poder criar a mis hijos. Y uno podría seguir agregando cosas, ¿no?, que nos llevan a una determinada etapa de la vida a sentirnos como que todo nos salió mal. Todo lo que planificamos, nada se cumplió. A veces esto trasladado a la vida cristiana tiene mucho que ver con una palabrita que nos duele mucho, ¿no?, y que forma parte de nuestra cultura, que es la religiosidad. ¿Sí? La versión anterior de que dice que habla de caminos que parecen derecho, la religión es así, ¿no? La religión nos traza un camino que aparentemente es muy correcto, muy rectilíneo, muy derechito. Vos sabés lo que tenés que hacer y si no te apartás de ahí, está todo asegurado. O sea, de pronto uno escucha decir que, bueno, si vos pactás con Dios y haces tu ofrenda, Dios te va a prosperar. Si vos ponés, Dios te multiplica. Es así. Si vos cuidás tu vida, entonces, ¿no?, nada va a salir mal en tu hogar. Tu relación con tu esposa es fantástica, con el esposo igual, no hay choques, no hay luchas ahí, no hay contradicciones, todo es fenómeno. Los que estamos casados sabemos que no es así. Pero la religión te pinta como que si vos no cumplís con los mandamientos al pie de la letra, todo te funciona fenómeno. Es como el engranaje, ¿no?, todo ahí afinadito. Y la verdad es que muchas veces en la palabra de Dios la cosa se nos revela de una manera totalmente diferente. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué sustento bíblico tenés? Unos cuantos. Podemos hablar de José, podemos hablar de David, podemos hablar de Jesús, en donde las cosas que ellos tuvieron que vivir no eran como las que se pintaba dentro de la religión. Lo vemos a David, ¿no?, siendo ungido como rey, y él tenía la imagen de Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl dice que fue ungido, era el más alto entre todo Israel, que descendió después de ser ungido, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó con los profetas y arrancó. Y era rey. Y la cosa le fue aparentemente fenómeno. Sin embargo, transcurriendo el tiempo, la historia nos cuenta que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque en más de una oportunidad deja de hacer lo que a Dios le agradaba.
deja de cumplir con los propósitos de Dios. Y Saúl es desechado, David es ungido, y David podría, mirando a Saúl, decir, bueno, fantástico, me ungieron derechito al trono. Pero no fue así. Encontramos a un David escapando de Saúl que lo quería matar, escondiéndose en las cuevas, pasando necesidad, compartiendo las cuevas con, bueno, cientos de personas, ¿no?, que estaban desamparadas, desanimadas, heridas, bueno, todo lo peor que podía haber, en la cueva estaba, y ahí estaba David, el rey ungido. Lo vemos a un David viviendo entre los enemigos, filisteos, haciéndose el loco, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el tiempo de sentarse en el trono y comenzar a gobernar. Y aún después, las cosas no le fueron bien. Cometiendo adulterio, siendo un homicida, ¿no? Y uno diría, pero ¿dónde estaba el plan de Dios para este hombre? ¿Dónde estaba la voluntad de Dios para David? Sin embargo, la Biblia nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. José, que recibe la visión de que los hermanos, sus padres, se iban a inclinar ante él, que él iba a estar en la cima. Después que comparte esa visión, lo tiran a un foso, lo quieren matar, lo venden a una caravana de comerciantes, se lo llevan y es a una tierra extraña, lejos de su familia. Tiene que padecer una situación injusta a raíz de la cual va a parar preso en la cárcel. Y desde allí, Dios, utilizando, ¿no?, cosas que había hecho a través de la vida de José, lo lleva a ocupar el segundo lugar en el reino imperio de los egipcios. Nos damos cuenta que los caminos de Dios, como decía recién, a veces parecen torcidos, ¿no? Pero los caminos que son preparados por Dios, cuando nosotros nos ajustamos a sus planes, tenemos la certeza o debemos tener la certeza de que eso nos lleva a buen fin. Entonces, en esta noche yo quisiera que vos, por unos momentos solamente, pienses en las cosas que estás viviendo o las que has vivido y cuál es tu sentimiento, qué es lo que te está pasando interiormente. La religión es algo tan duro, ¿no?, y es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. El problema con la religión es que ajusta a Dios a lo que ellos creen. ¿Se acuerdan cuando Israel es sacado de Egipto? Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y cuando desciende se encuentra a Aarón, que estaban junto con el pueblo adorando un becerro. Y Aarón diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Sabe que la religión, la estructura, nos lleva a formar un Dios a la medida de nuestro pensamiento, de lo que nosotros creemos que es Dios, de cómo creemos que Dios tendría que ser? Y esa imagen en la cual nosotros paramos nuestra vida espiritual, muchas veces es espiritual entre comillas, es un Dios deformado, es un Dios que no es real, es un Dios al cual porque no lo vemos le queremos dar forma. Y saben que Dios no tiene formas, porque Él tiene diferentes manifestaciones, ¿sí? Dios se manifiesta de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo. Si ustedes miran un poco el Antiguo Testamento, van a ver que aparecen nombres que van identificando a Dios. Dios Jireh, Dios Shekinah, Dios, Dios, Shekinah es la presencia. Pero ¿no?, los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento van revelando características de Dios, manifestaciones de Dios, en momentos donde el pueblo de Israel necesita ciertas cosas. Provisión, alguien que los lidere, una dirección, ¿sí? Entonces Dios se va manifestando de diferentes formas conforme a la necesidad. Ahora, Dios dice la palabra que es espíritu.
No tiene formas, pero sí tiene manifestaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que renunciar, o por lo menos podríamos decirlo, reprogramar nuestros pensamientos y sacar esas formas que la religión le quiere dar. La religión fue lo que mató a Jesús. ¿Con quiénes tuvo él mayor oposición, sino con los religiosos? ¿Por qué? Porque el religioso tenía toda una estructura de adoración, todo lo que tenían que hacer, esto, aquello, y viene el Señor y patea el tablero, ¿sí? Tira todo abajo. Y los desubica y produce en ellos rechazo, porque Cristo, que decía que era el enviado de Dios, no se ajustaba a los parámetros que ellos habían formado, que ellos tenían. Para ellos, si Dios venía al mundo, si Dios venía acá, el Mesías, tenía que ajustarse. No podía quebrantar la ley. Entonces, ellos rechazaron a Jesús. Y el Señor empieza a revelar, empieza a manifestar una nueva situación. Hay un nuevo escenario a partir de la venida de Jesús a este mundo, donde la religión atenta contra la relación, que es a lo que Dios en este tiempo nos llamó. Saben que la religión, como decía, afecta nuestra percepción de Dios. La religión es implacable, es rígida, es fría. La religión apedrea a la adúltera, la religión abandona al leproso, la religión censura al publicano, ¿sí? Y desvaloriza al hombre. La religión altera los valores por los cuales Cristo vino a este mundo. Y Dios, a través de Jesús, revela el verdadero orden. Dice que la ley fue dada por causa del hombre, pero no el hombre formado por causa de la ley. Es decir, que la ley está a servicio de nuestras vidas. ¿Por qué Dios mandó mandamientos? Porque Dios es un Dios caprichoso que nos quiere sujetar a una determinada estructura, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sí? No, la ley son los parámetros de seguridad que nosotros tenemos. El ser humano necesita límites para que su vida esté resguardada. Es como el corralito que se le pone a los bebés para que no se lastimen, para que no se escapen, para que no corra peligro su vida, ¿eh? No lo tenemos ahí porque es un lindo animalito y lo queremos tener. No, es alguien a quien amamos, nuestros hijos. Entonces Dios envía la ley para cuidarnos, pero el hombre y la religión cambió el valor. Entonces puso a la ley, los mandamientos, por encima del valor del hombre. Jesús sana a un ciego y la religión le dijo, Jesús, no podés. Hoy es sábado, ¿cómo vas a sanar sábado? El Señor dice, ¿cómo? Se cae un animal a un pozo y si es sábado igual lo sacás porque... Y no se puede liberar o sanar a un hombre que está encarcelado, sufriendo, padeciendo. Entonces el Señor reordena, ¿no?, estas cosas. Entendemos que es difícil a veces comprender, ¿no?, lo que nos toca vivir, porque uno cree que a raíz de esta situación en la cual nos vemos envueltos muchas veces de ser religiosos y teniendo una percepción de Dios equivocada, nuestra vida también como que no funciona bien. No funciona bien en el sentido que constantemente sentimos que como que no estamos alcanzando, ¿no?, la estatura que Dios quiere de nosotros. Como que siempre nos falta un poquito. Y si bien, como dice Pablo, todavía no hemos alcanzado la cima, sino que estamos luchando para alcanzarla, o sea, ¿no?, tratar de alcanzar, pero la cima es Cristo. La cima es ser como Él, pero en esta tarea el Espíritu de Dios nos acompaña y nos ayuda diariamente
a que nuestra vida sea transformada. No estamos peleando solos, pero cuando basamos nuestra vida en esto de lo religioso, cuando creemos que podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas, cuando pareciera que no alcanzamos las metas que Dios tenía para nosotros, porque Dios es un Dios duro, es un Dios que está ahí listo para castigarnos cuando nos equivocamos, donde no, como el leproso, si estamos medio malolientes, nos deja de lado, o si fuimos encontrados en algún pecado, está pronto a tirar la piedra. Y en cada oportunidad de estas, cuando el Señor se encontró con estas situaciones, nos damos cuenta de que Dios es otra cosa, que Jesús es otra cosa. La palabra dice, aún en el Antiguo Testamento dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hoy cantábamos, ¿no?, acerca del amor de Dios. Conocer a Dios es un proceso en el cual el Señor va utilizando, así como en la vida de José, y en la vida de David, y en la vida de tantos otros, las circunstancias que nos rodean, los momentos difíciles por los cuales nos toca atravesar. Esas situaciones donde uno parece que ya no tiene alternativa, donde no tiene salida, ahí Dios se manifiesta, y manifiesta su realidad. Ese Dios no conocido del cual Pablo le habla a los griegos se hace visible a través de esa respuesta en el momento oportuno. Cuando vos tenés problemas y no sabés hacia dónde ir y a quién recurrir, y Dios se hace presente doblemente. Doblemente porque primero soluciona tu necesidad y en segundo lugar te deja conocerlo como no lo conocías. Somos doblemente bendecidos. Porque dice la palabra que esta es la voluntad de Dios, decía Jesús, ¿no?, que te conozcan a ti, dice, el único Dios, el verdadero. No necesitamos un becerro para tener seguridad de que existe un Dios. Hay un Dios invisible que se hace visible en las cosas cotidianas, en las cosas de todos los días. El saber que Dios me valora a mí me hace sentir bien. El saber que Dios, a través de Jesús, vino a salvarme a mí y a buscarme a mí, que estaba perdido, y que me brinda su amor incondicionalmente, me hace sentir bien. Y me hace sentir con ganas de seguir adelante buscándolo a Él. La palabra dice que estas cosas que nos pasan, hermanos, en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, donde pareciera que no hay respuesta para muchas preguntas, la única forma de poder entender esto es cuando realmente estamos buscando y teniendo una relación con Dios. Corintios, en 1 Corintios, habla de que las cosas espirituales se han de percibir, dice, espiritualmente. Y que el Espíritu que nos habita revela a Dios, a ese Dios invisible. Ahí está la necesidad de, como siempre decimos, tener intimidad con Dios, cercanía con Dios. La búsqueda en privado trae consecuencias en lo público. No estamos buscando el aplauso de Dios, ¿no?, en lo público. No estamos buscando el aplauso de la gente en lo público. No. Lo que queremos es que en las cosas cotidianas, la teoría, lo que no se ve, se vea. Conocer a Dios no es solamente conocerlo de acá, es saber los versículos, ver la historia, ver lo que Cristo hizo, entender por qué Cristo murió y resucitó, qué pasó. No, eso nos sirve en cuanto a lo intelectual, pero si eso no baja a lo práctico, a las cosas de todos los días, si esa relación o ese cuidado del cual la Biblia me habla no se hace palpable en las cosas de todos los días, mucho no me sirve, ¿no es cierto? Porque yo necesito que en este mundo en el que yo me muevo, en este ambiente, algo pase en mi vida como consecuencia de que Dios me habita. No solamente para mí,
en lo personal, porque yo necesito sentirme seguro en el Señor, sino que también las personas a mi alrededor vean que hay algo diferente, porque hay una tarea que me ha sido encomendada y es la de predicar el Evangelio. Y no solamente lo hacemos hablando, sino también viviendo conforme a los valores del reino, ¿no es cierto? Dios se revela a través nuestro cuando le permitimos a Él, a su Espíritu, fluir a través de nuestros hechos. A veces hacemos agua en muchos aspectos, ¿no?, de nuestra vida, de las cosas que vivimos. Pero bueno, estamos creciendo. Estamos en la lucha, estamos tratando de que Dios sea real en nuestra vida, que Él sea el soberano, el que gobierna. Y esto es un proceso, es algo que puede y nos lleva toda la vida. Porque hasta el día que muramos, Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con cada una de nuestras vidas. Yo te quiero animar a que no te dejes llevar por las apariencias. Que no te desanimes cuando parece que estás en un camino de fracasos, ¿no?, o de zozobra, o como que no estás rindiendo lo que quisieras o lo que Dios tiene para vos, ¿sí? Que no te dejes apabullar por las presiones de este mundo. Que en tu intimidad, cuando buscas a Dios, simplemente le pidas que Él se haga real para vos. Y que te dé la certeza que estás caminando en sus caminos. Yo me imagino que José, en medio de su celda ahí en la cárcel, él vivía su presente cada día, ¿no es cierto? Estaba encerrado, compartiendo ese lugar con prisioneros, gente que no era muy amigable seguramente, pero él todos los días buscaba a Dios. Todos los días encomendaba su vida al Señor. Todos los días su propósito era agradar al Padre. Todos los días ese era su prioridad, estar en la presencia de Dios, cumplir con su propósito, aún ahí adentro, en la profundidad. Y Dios les dio la salida y le dio experiencias y le dio la certeza de que si Él era capaz de sacarlo de ese lugar, cuando no tenía abogados, cuando todo le era contrario, porque era un prisionero que no tenía familia, no había nadie que lo conocía, o sea, era imposible que él saliera de ese lugar. Sin embargo, Dios se encargó de sacarlo. Hay lugares, hermanos, hay momentos en nuestra vida donde nosotros no tenemos escapatoria. Estamos en una situación tan difícil en donde no tenemos la capacidad de resolver de una manera positiva, porque nos encontramos tan aprisionados, tan apabullados, ¿no? tan como sin decisión. Y es allí donde tenemos que recurrir a lo único que podemos recurrir, que es a Dios. Ahora, eso debe ser algo que lo vamos cultivando cada día. No es algo que se logra instantáneamente de un momento a otro. Sí podemos, ¿no?, de pronto decir, bueno, recapacitar como hizo el hijo pródigo, decir, me volveré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, recapacitar. Pero lo bueno es que todos los días estemos cultivando nuestra relación con Dios. Que esos momentos no nos sorprendan, no digamos, uy, pero esto no estaba en los planes. No, en los tuyos no, pero en los de Dios sí. Dios está queriendo hacer cosas nuevas en tu vida, Dios está queriendo cambiar tu carácter, Dios está queriendo llevarte a cosas mejores. Me puse a pensar cuál hubiera sido el plan de José para llegar a ser el segundo en el imperio de los egipcios. Yo no sé si en algún momento a él se le hubiera cruzado que iba a ocupar ese lugar. No sé si a José, dentro de su entorno en ese momento familiar, se le hubiera cruzado que él iba a ser, ¿no?, el vicepresidente de un imperio tan grande. Dios tiene planes para nosotros que para llevarlos adelante muchas veces va a utilizar situaciones que
nos sacan de quicio, nos sacan del lugar, o sea, trastornan nuestra vida, ¿no? Remueve nuestros valores totalmente. ¿Por qué? Porque si Él no los hiciera, no nos podría llevar a esos lugares. Si Dios nos saca nuestra seguridad humana en nosotros mismos y nos enseñara a tener seguridad en Él, entonces seríamos presa fácil de las circunstancias. Por eso es que muchas veces nos pasa lo que nos pasa. A veces no entendemos situaciones de otras personas, ¿no? Y las juzgamos, y las condenamos, y las criticamos, hasta que nos pasa a nosotros. Y ahí la cosa cambia. Y entonces tenemos otra perspectiva de situaciones en este mundo. Creemos que Dios es tan ajustado y no se mueve de los parámetros. No, pareciera que Dios no se puede salir de las leyes. Y Dios es el dueño de las leyes. Él corre los límites como quiere. Pablo decía, ¿por qué te fijas en la vida del siervo ajeno? Si cae o si se levanta. Cuando dice siervo ajeno, está diciendo dos cosas. No es tu siervo, vos no tenés autoridad sobre él, no tenés por qué hacer juicio. Y en segundo lugar está diciendo, Dios es el dueño de él, es el Señor de él. Y va a estar en pie o se cae, pero es problema de él. Vos también estás bajo su señorío. Estamos bajo el señorío de Cristo. Nada se escapa de su control, hermanos. Entonces, el enemigo va a querer sembrar dudas en tu corazón en este tiempo, acerca de tu fe, acerca de tus logros, acerca de aquellas cosas que el mundo te pinta como parámetros a alcanzar y que si no lo lográs sos un fracasado. No es así. No es así. Dios es el que tiene siempre la última palabra. Dios es el que está pesando tu corazón. Es a Dios a quien nosotros le agradamos. Somos el producto de su misericordia cada día. Ninguno de nosotros podría estar en este lugar si no fuera por la misericordia de Dios. El vivir en su gracia, el disfrutar de su amor, es lo que le da seguridad a nuestra vida en este tiempo, hermanos. No te dejes entonces avasallar por el enemigo. No te dejes estafar, porque no todo es lo que parece. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida. Hay algo que Dios está haciendo y está queriendo hacer en tu corazón en este tiempo. Y es revelarse más y más y más. Es hacerse más real para vos, para que te sigas enamorando de Él, para que te despegues de este mundo y no dependas de este mundo. Y puedas disfrutar todo lo que Dios preparó para vos. Hay un versículo que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿no? Y cuando yo leía ese versículo enseguida pensaba, bueno, entonces tengo que buscar, no ser justo, no cuidarme de esto, del otro, hasta que digo, no, pará. La Biblia dice que el justo me hizo justo. Pablo decía, ya no soy yo justificado por mí, es Dios el que me justifica. Entonces, yo que ahora soy justo, no por mis acciones, sino porque vivo en Cristo y Él me hace justo, soy justo por su justicia, yo tengo la certeza de que nada me va a faltar. Que realmente me haga falta, porque Dios se va a encargar de aprovisionarme, porque yo soy justo. Y no hay justo desamparado. Dios me ha hecho justo. Él está siempre a mi lado. Dios nunca te va a desamparar. Nunca te va a dejar sin cobertura. ¿Sí? Pero tenés que permanecer en Él. Tenés que estar buscando de Él. No despilfarres tu tiempo en otras cosas. No te distraigas. Ojo que la religión está al acecho. Te quiere atrapar, ¿no? Te quiere meter en sus parámetros. Te quiere meter bajo... Recházalo. A la libertad nos llamó el Señor.
Jesús fue creativo, sanó con barro, le dio palabra y se fue y lo sanó, ¿no? Multiplicó panes, saca una moneda de la boca de un pez, no sé, tantas cosas que nos manifiestan la creatividad, la variedad, lo que la vida cristiana es. Hay una aventura cada día por delante cuando estamos aferrados al Señor. Cosas que no nos dejan aburrirnos, no nos dejan tener una vida mediocre. La vida en el Señor es una vida de aventura, es una vida que todos los días puede sorprendernos. Te puede sorprender si le hablas a tu carnicero, te puede sorprender si le hablas a tu jefe de Dios, si orás por él, si parás a una persona en la calle y orás por ella. Hay una hermana que contaba que un día pasaba por frente a una tienda, ¿no? Y vio a las chicas que estaban ahí con cara de aburridas y medio como que no pasaba nada, así que en un arrebato de fe se metió adentro, le preguntó cómo estaban y que estaban preocupadas porque no vendía nada, así que oró por ellas para que Dios en ese día le diera una buena venta y se fue. A la tarde cuando pasó, las chicas salieron corriendo y la llamaron y dijeron, ¿sabe que después que usted oró por nosotros, dice, empezaron a entrar gente y personas. Y tuvimos una buena venta ese día. No eran creyentes ellas, ¿eh? Pero esa hermana oró y marcó la diferencia en ese lugar. Y así, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de nuestra vida? ¿Cuántas cosas puede hacer cuando estamos sensibles al Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas Dios puede manifestar cuando nos dejamos influenciar, no por el mundo, sino por el Espíritu de Dios? Que la religión no te someta, no te encarcele, no te encasille. Dios no está encasillado. Viví en la libertad con la que Cristo te hizo libre. No mires a tus debilidades, mira a su fortaleza, a la de Dios. Cree en lo que Dios te prometió, porque dice, fiel es el que prometió. En esta noche el deseo de mi corazón es que Dios te bendiga y que acepte su bendición. Que creas que Dios te bendice a vos, que Dios está con tu vida cada día, que no sos un fracasado. Es una persona que quizás en medio de los problemas está transitando un camino hacia nuevas victorias, a una nueva etapa, a algo mejor, a lo que Dios te quiere llevar. Porque como decíamos recién, hay caminos que al hombre le parecen torcidos, pero cuando son de Dios nos llevan a una vida plena, a una vida abundante. Amén. Vamos a orar entonces. Te invito a que te pongas en pie.